Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Nos acompaña Cipriano Heredia, él es diputado ante el Consejo Legislativo del Estado Miranda. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Lirio, muchas gracias, encantado de estar aquí. Aprovechando que también usted es abogado, conocedor de la Constitución, vamos a empezar hablando sobre eso que dijo el Procurador General de la República el día sábado. Él, refiriéndose a la reincorporación de los 3 diputados de Amazonas a la Asamblea Nacional, asomaba que ellos pueden ser enjuiciados, incluso allanándoseles la inmunidad parlamentaria. ¿Esto es posible? Sí, fíjate que más bien lo que dijo fue lo contrario, que podían ser enjuiciados sin allanamiento o sin previo. O obviando la inmunidad parlamentaria. Textualmente, me recuerdo que dijo que no podían escudarse en la inmunidad parlamentaria para enfrentar la justicia ante lo que él considera es un delito, como ha sido incorporar a los diputados de Amazonas y las recientes decisiones que ha tomado la Asamblea Nacional. A mí en realidad me parece que lo dicho por el procurador el fin de semana es muy grave. Es como una suerte de declaratoria de guerra del resto de las instituciones del Estado contra un Estado por el solo hecho de que, contra un poder del Estado, porque por el solo hecho de que ese poder, que en este caso es la Asamblea Nacional, no está controlado por el oficialismo, como sí lo están el resto de las instituciones públicas. Dijo el procurador allí que no reconocía a la Asamblea Nacional como poder legislativo, que instaba a los demás órganos de la administración pública a no reconocerlo. Dijo que estaban fuera del cauce de la Constitución, que estaban atentando contra el Estado de Derecho, que estaban simplemente violando la Constitución, y una gran cantidad de cosas que en realidad tú se las puedes aplicar es al Tribunal Supremo de Justicia. La Asamblea Nacional lo que hizo fue rescatar su soberanía parlamentaria y ha venido tomando una serie de decisiones que yo celebro ruidosamente, como ha sido, por ejemplo, declarar que el acto de designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que se hizo a finales de diciembre, fue nulo, fue írrito, porque fue viciado desde el principio, no se cumplieron los procedimientos, muchos de esos magistrados ni siquiera reúnen los requisitos, o esta última que fue reincorporar a unos diputados que fueron electos por el pueblo de Amazonas y que de una manera absolutamente absurda el Tribunal Supremo de Justicia no solamente los despoja de su investidura, sino que pretende mantener en el limbo y dejar sin representación a todo un estado del país como lo es el estado de Amazonas. Así que la Asamblea Nacional lo único que ha hecho es rescatar su soberanía parlamentaria frente al Tribunal Supremo de Justicia y advertir que no se cala más esta actitud del tribunal de violar permanentemente la Constitución y anular todos sus actos sin que aquí pase nada, ¿no? Pasando ahora al tema revocatorio, ya representantes de la Mesa de la Unidad Democrática recibieron ese informe donde consta que el 1% es válido, la validación de huellas, pidieron activar la segunda etapa, que sería la recolección del 20%, y nuevamente hay como disparidad entre declaraciones de 2 de los rectores. La rectora Socorro Hernández decía que los resultados que arroje un proceso pueden afectar el que viene, y sin embargo el otro rector, Luis Emilio Rondón, decía que no tiene por qué esa investigación que se ha pedido al Ministerio Público sobre presuntas irregularidades condicionar el proceso administrativo. Sí, efectivamente, como tú lo acabas de decir, estamos en una etapa importantísima del referendo revocatorio. En los últimos días han pasado varias cosas. Primero, finalmente, el CNE, el 1 de agosto, después de tanto tiempo, reconoce que recogimos el 1%, que es una suerte de prerequisito que está en el reglamento, más no está en la Constitución. Nos hicieron perder 5 meses en esta etapa que no existe constitucionalmente, pero digamos, el referendo está vivo, los lapsos todavía dan. Ayer se recibió el acta formal del 1% y se hizo ya la solicitud de pasar a la siguiente fase, que es la del 20%, e incluso se hicieron proposiciones que se recoja las firmas del 20% entre el 23 y el 25 de agosto y que se fijen aproximadamente 15.000 puntos de recolección de esa firma. Eso lo está proponiendo la MUD. Sin embargo, todos habremos notado que la rectora Itibizay Lucena, cuando hizo el anuncio del 1%, puso más énfasis en las supuestas violaciones, en las supuestas firmas forzadas o supuestos muertos firmantes, etcétera. Como todos lo vimos, puso el 80% de la locución se lo dedicó a eso, amenazó mucho con la fiscalía, habló mucho de la investigación y le dedicó muy poco tiempo al reconocimiento formal del 1% que realmente era la noticia. Eso no es casualidad, eso es porque el oficialismo pretende empañar este proceso
con este tipo de trucos, e incluso esta rectora sale diciendo que el referendo podría ser truncado de una vez administrativamente porque hay una averiguación. El rector Rondón le respondió muy bien, como tiene que ser, una cosa no tiene nada que ver con la otra, esto es un derecho del pueblo que lo está ejerciendo soberanamente y el proceso puede continuar independientemente que paralelamente haya una investigación sobre un mínimo porcentaje de las firmas que yo en lo personal no tengo la menor duda que la mayoría de ellos son infiltrados que mandaron a entrar allí para poder empañar el proceso del revocatorio. Quizá, regresando al tema de los diputados de Amazonas, ellos se incorporaron. Ayer la Asamblea sesionó con ellos ocupando sus curules. Así es. Representantes de la bancada del Gran Polo Patriótico dijeron que toda sesión con ellos en sus curules va a ser nula. Y el contralor Manuel Galindo decía que el Parlamento está desacatando al TSJ y cito textualmente que eso entorpece la gobernabilidad y altera la paz. Claro, y el presidente Maduro también anunció ayer prácticamente que no le iba a mandar más plata a la Asamblea Nacional. Entonces, solo para nómina, dijo. Bueno, solamente para nómina, que obviamente no va a incluir a los diputados. En todo caso, yo creo que todo esto se conecta perfectamente con lo que venimos analizando del procurador. El procurador lo que hizo fue adelantar cuál va a ser la estrategia del oficialismo en general. Viene un proceso de desconocimiento de todas las instituciones hacia la Asamblea que se traduce en que no le van a bajar recursos, en que los demás órganos no van a acatar las leyes, en que la fracción del PSV no va a estar presente en el Parlamento cuando estén los diputados amazonas. Bueno, despídanse de sus cargos porque los diputados amazonas van a estar ahí siempre. Nunca debieron haberse desprendido, que conte. Lo que pasa es que la Asamblea, en las primeras de cambio, tuvo una interpretación de cómo manejar esto. Ellos mismos pidieron ser desincorporados, pero viendo que pasaron 6 meses y que no hay ningún tipo de avance en el proceso, nosotros no vamos a salir a avalar una violación de la Constitución de esa manera, ni vamos a permitir que un Estado completo del país se quede sin representación parlamentaria. Por eso yo digo aquí, celebro ruidosamente la actitud de desafío que está planteando ahora la Asamblea Nacional, porque es el rescate de su soberanía parlamentaria y es el ejercicio pleno del poder del cual lo investió el pueblo con 2/3 partes. ¿Qué piensa del nombramiento de Néstor Reverol como nuevo ministro de Interior, Justicia y Paz justo un día después de que se conociera que la Fiscalía de Estados Unidos está señalándolo de estar presuntamente vinculado con actividades ligadas al narcotráfico? Pienso que las designaciones ministeriales de ayer, todos los cambios que se hicieron son una provocación y una radicalización. Designar a un investigado por narcotráfico como ministro del Interior y Justicia, que le va a dar nada más y nada menos que todo el control, por ejemplo, sobre las policías del Estado, todo el aparato de inteligencia, etcétera, es una provocación brutal desde el punto de vista político y es un anuncio del incremento de la represión que se viene en estos días porque el gobierno se sabe perdido. Y cambiar a Pérez Abad, pocos días después de que dijo que había que seguir flexibilizando el esquema cambiario y que había que pensar en un proceso, aunque sea parcial, de reversión de las expropiaciones, para mí es una clara señal que el gobierno no está dispuesto a hacer más cambios económicos de los tímidos que ha hecho hasta ahora. Por lo tanto, el modelo socialista de inspiración marxista, interventora de la economía y de la propiedad que ha privado hasta ahora no se va a revertir. Por eso yo le digo a los venezolanos, la única forma de que podamos tener un cambio en la política económica y que podamos salir de esta crisis en la cual la gente come de la basura es provocando un cambio político, un cambio de gobierno, y eso lo vamos a lograr a través del referendo revocatorio en este año 2016. Administre bien los segunditos finales para que nos hable sobre el abastecimiento, tanto de productos básicos como de medicinas. ¿Cómo lo ve? No, terrible. Estamos sufriendo la peor crisis que haya habido en la historia. Estamos por 4º año consecutivo en la inflación más alta del mundo. Este es el proceso de escasez de bienes y de medicinas y alimentos más grave de nuestra historia. Cada vez más gente comiendo de la basura. Los efectos en la desnutrición son brutales, hay más de la mitad de la población está comiendo 2 o menos veces al día y eso está causando un daño irreversible en toda una generación que lo vamos a ver más adelante y que, insisto, hay que salir de este gobierno por la vía del referendo revocatorio este 2016 y si por A por B llegaren a truncar ese camino, hay otras salidas constitucionales para hacerlo este año 2016 para que esto provoque un cambio de gobierno y no solamente presidente. Gracias por haber estado aquí en Entrevista Venevisión. Muchas gracias a ti. Despedimos así a Cipriano Heredia, él es diputado ante el Consejo Legislativo del Estado Miranda y además abogado constitucionalista y quedamos contigo, Gregorio. Muchísimas gracias, Lirio. Amigas y amigos, hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión. Gracias por acompañarnos, que tengan todos un excelente día y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Fuerte abrazo.